hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Paz y bien y santa alegría. Del Santo Evangelio según San Mateo. A lo largo del camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido esto gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni moneda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien y santa alegría, hermanos y hermanas en Cristo y María. Hoy nuestra iglesia celebra una fiesta hermosa, la fiesta de nuestro seráfico Padre, San Francisco de Asís. Recordamos a este santo que tanto bien ha realizado en nuestra iglesia, desde aquel encuentro que tuvo en aquella iglesia de San Damián, donde Jesús le dijo: Francisco, repara mi iglesia que, como ves, está en ruinas. Preguntarse por la espiritualidad franciscana equivale a hacernos sobre la esencia misma del don que el Espíritu Santo ha querido hacer a la iglesia para su edificación y perfeccionamiento a través de San Francisco de Asís. Ante todo, debe ser considerada como vivencia peculiar del Evangelio, pues la experiencia religiosa de Francisco le conduce a seguir e imitar a Cristo, principalmente en su actitud de pobreza, actitud que le mereció ser considerado como el otro Cristo de la Edad Media. Pero ¿de dónde se desprende esta vocación particular? De la observancia total del Evangelio, al estilo de Francisco, que se nos presenta como la exigencia de una renovación interior mediante una conversión continua, como una renovación caracterizada por la vuelta a los aspectos vitales y esenciales asumidos por Cristo, cuyas exigencias nos lleven a dar testimonio más con la vida que con las palabras. San Francisco busca de todo corazón entregarse a Dios, a quien concibe principalmente como bien supremo, Padre amoroso y providente, y lo hace mediante la conversión interna continua en la oración incesante y por la adhesión amorosa a Cristo crucificado, que lleva a identificarse interiormente con Él, a imitarle fielmente, a la aceptación integral de su Evangelio como regla práctica de vida, sin sutiles distinciones, como lo da a entender el Espíritu Santo y bajo la guía de la Santa Iglesia. El amor transformativo a Jesucristo y su contemplación en los misterios donde más revela su amor a los hombres llevan a Francisco a la comprensión y vivencia de tres actitudes fundamentales que constituyen su respuesta amorosa al crucificado: la pobreza, la humildad y la caridad fraterna. Actitudes existenciales que por un lado son libertadoras de la esclavitud de los bienes terrenos, de la soberbia, del egoísmo. Por otro son crucificantes y así asimilativas con Cristo, haciendo del franciscano un otro Cristo crucificado. Por último, estas actitudes se escalonan y preparan la una a la otra. La pobreza prepara la humildad y ambas a la caridad fraterna, que solo es posible al pobre y humilde y se dirige universalmente a toda criatura con desinterés absoluto, para que entendamos que el amor tiene que ser amado. La espiritualidad franciscana, por tanto, al amar, se alimenta mediante una oración de tipo más bien afectivo, personal, libre. Cristo se ofrece cual motivo de imitación y contemplación en los misterios donde más resaltan su pobreza,
su humildad y su amor. Al lado de Cristo figura la Virgen, a quien San Francisco saludó ya como madre y perfecto ejemplar del movimiento franciscano. Tal será el amor que la profesa, pues de ella imitó la pobreza que enriquece y el amor con el cual debemos acoger al Hijo de Dios. Esta espiritualidad no es cosa del pasado, ni puede quedarse inmóvil. De allí que pueda decir al hombre de nuestra época que es necesario renovar en los hombres la conciencia del pecado y en la Iglesia la necesidad de renovarse y reformarse mediante la vuelta sincera al Evangelio. Manifestar que el mundo se salva mediante la pobreza, la humildad y el amor hecho servicio. Demostrar que el profetismo reformista solo es válido si es una expresión de amor, de humildad y en actitud de servicio y obediencia a la Iglesia. Enseñar que el individualismo, la libertad, la responsabilidad personal han de contemplarse en función de amor, solidaridad y obediencia, dando sentido cristiano al trabajo, a la técnica, a la estética, a toda ciencia, pero sabiendo conjugar con la acción y llevándolo a Dios. Educar para el diálogo y la escucha, para ser capaces de eliminar barreras que nos impiden ser hermanos e hijos de un mismo Padre. De allí se desprende que la espiritualidad franciscana conduce a todo franciscano y a todo aquel que quiera seguirla a desprenderse de sí para enfocar su atención completa sobre Dios y sobre el ser humano, en plan de servicio, de amor y fidelidad, como un estilo de vida que implica conjugar la fe con las obras. Bien pudiéramos resumir y entender que la espiritualidad franciscana se sintetiza en la máxima expresión de San Antonio de Padua: cesen las palabras, hablen las obras. La orden de hermanos menores, como escogió Francisco el nombre para el grupo de hermanos, la concepción tiende a atenuarse. Nuestra vocación de menores se debe a la vocación de Francisco de vivir el Evangelio como menor entre los menores, es decir, de vivir entre los excluidos y ser uno de ellos. El vocablo menores describe la modalidad, el cómo ser hermanos y el cómo vivir y anunciar el Evangelio. El nombre indica sobre todo un programa de vida, un modo peculiar de comprender y expresar nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación, y de ponernos a servicio de la Iglesia y del mundo. Esta espiritualidad, por ende, impulsa a vivir como menores entre los menores y a cumplir con la misión confiada a cada uno en una realidad concreta. En fin, estamos llamados a un presente desafiante. Justamente en esta realidad, el franciscano se esfuerza por ser hermano y por establecer una relación estrecha con Dios, los demás y la creación, es decir, de llevar el plan evangelizador en comunión con la Iglesia, según los signos de los tiempos actuales. El contacto con Dios, por medio de la oración, contemplación y sacramentos, se enriquece en el encuentro con los hermanos pobres y necesitados, con los desposeídos y marginados, con los que no cuentan para la sociedad. El santo hizo de la pobreza el fundamento de su orden y el amor a la pobreza se manifestaba en la manera de vestirse, los utensilios que empleaban y los actos. A pesar de todo, siempre se les veía alegres y contentos. Su humildad no era un desprecio sentimental de sí mismo, sino en la convicción de que ante los ojos de Dios el hombre vale por lo que es y no más. Considerándose indigno
Llegó solo a recibir el diaconado y dio a su orden el nombre de frailes menores, porque quería que sus hermanos fueran los siervos de todos y buscasen siempre los sitios más humildes. El 4 de octubre del 2013, el Papa Francisco, y quien lleva el nombre por este santo, visitó Asís y en su homilía dijo que San Francisco es testigo del respeto por todo, de que el hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el hombre está en el centro de la creación, en el puesto en el que Dios, el Creador, lo ha querido, sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos. Francisco fue hombre de armonía, un hombre de paz que vivió en la pobreza. Y en el día de ayer, Papa Francisco volvió a Asís para firmar frente a la tumba del santo su nueva encíclica titulada Todos Hermanos. Con esto nos recuerda que debemos volver a las raíces del cristianismo, de que debemos observar y vivir el Evangelio, y como bien San Francisco nos los expresa en esta frase, vivir del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde haya odio, yo ponga el amor. Paz y bien y santa alegría. ¿Quién fue San Francisco de Asís y cómo se creó la orden franciscana? San Francisco de Asís, su nombre Giovanni di Pietro Bernardone, nació en Asís, Italia, en el 1182 y murió en el 1226. Hijo de un rico mercader, joven inteligente, aficionado a la elegancia y caballería. Por un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia, fue encarcelado. Luego de vivir la soledad del cautiverio y durante la convalecencia de una enfermedad que sufrió cuando regresa a su tierra, se sintió profundamente insatisfecho del tipo de vida que llevaba y se inicia su maduración espiritual. Su primera visión fue en el templo de San Damián, donde Jesucristo le dice que repare la iglesia, la cual estaba destruida. Francisco se fue a su casa y vendió unos rollos de paño del almacén de su padre y le dio el dinero al sacerdote para la reparación del templo. Francisco renuncia a su herencia y a todos sus bienes. Así comenzó su vida de pobreza. Vestía solo una túnica ceñida con una cuerda y descalzo. Trabajaba en hospitales con leprosos, pedía ayuda y materiales para reparar las iglesias. Fueron años de soledad y oración. Luego escuchó una llamada para la predicación y se convierte en apóstol. Pronto atrajo a su alrededor a todo un grupo de almas activas y devotas. Francisco predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo, basado en los ideales de los evangelios. Francisco quiso contar con la autorización pontificia. El Papa Inocencio III, luego de recibir a Francisco y a 11 compañeros suyos, aprobó su modelo de vida religiosa, con permiso para predicar, y lo ordena diácono. Con el tiempo,
los seguidores fueron aumentando y formó una orden religiosa llamada franciscana o de los franciscanos. A este grupo se unió San Antonio de Padua y, ayudado por Santa Clara, fundó la rama femenina Las Damas Pobres. En el año 1215, en el Concilio de Letrán, fue reconocida canónicamente la orden. A petición del Papa Honorio III, Francisco compiló por escrito la regla franciscana. Sus miembros se dedicaban a la vida contemplativa. En septiembre de 1224, durante su retiro, después de un largo periodo de ayuno y oración, recibió los estigmas. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus últimos 2 años en Asís y compuso maravillosos poemas y cánticos. Falleció el 3 de octubre de 1226. San Francisco de Asís, de origen italiano, pertenecía a una familia de muchos recursos. Hijo de un rico mercader, un ser de carácter extrovertido que siempre tuvo en su corazón el deseo de cumplir grandes empresas. Luego de una triste experiencia en la que participó en la guerra entre Asís y Perugia y posteriormente en las cruzadas, regresa enfermo y agitado. Estando en la ciudad de Spoleto, ciudad ubicada en la provincia de Perugia, Italia, escucha en sueño unas palabras: ¿por qué te empeñas en buscar el siervo del Señor? La oración y la contemplación en silencio lo condujeron a abrazar a hermanos por los cuales había sentido disgusto y repulsión, específicamente los leprosos y vagabundos. Por segunda ocasión, en el silencio de la oración, escucha una voz que le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Estas palabras, originalmente entendidas como una llamada a reconstruir los escombros de una capilla, con los años lo llevaron a su verdadero significado: renovar la iglesia que pasaba por periodos de divisiones y herejías. Su vida se inspira en el capítulo 10, versículos 9 al 11 del Evangelio de San Mateo. Proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente han de dar. Se siente impulsado a hacer lo mismo y comienza a predicar sobre el arrepentimiento y la pobreza. En el 1204 en Italia funda la Orden Franciscana y la Orden Femenina de las Clarisas, caracterizadas ambas por su voto de pobreza y austeridad. Los franciscanos conformaron un conjunto de órdenes religiosas relacionadas entre sí en el marco de la Iglesia Católica y según el ideario de San Francisco. Estas órdenes abarcan: la primera, la Orden de Frailes Menores Conventuales y la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos; la segunda, la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara; y la tercera, la rama secular y regular franciscana, que está conformada por laicos consagrados. Cada una presenta características propias, todas se adhieren a las enseñanzas y espiritualidad de San Francisco. La vida de San Francisco fue una constante alabanza al Creador. Es reconocido como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Hermanas y hermanos, hoy les voy a hablar un poco sobre San Francisco de Asís, cuyo nombre de pila es Giovanni di Pietro Bernaldón. Nació el 5 de julio de 1182 en Asís, Italia.
hijo de Dona Pica de Bellebón y de Pedro de Bernaldón. Tuvo al menos un hermano más, de nombre Ángelo. Su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Asís y que viajaba constantemente a Francia a las ferias locales. Entre algunas versiones, fue la afición a esta tierra por lo que su padre lo apodó después como Francesco o el francesito. También es probable que el pequeño fuera conocido más adelante de este modo por su afición a la lengua francesa y los cantos de los trovadores. Francisco recibió la educación regular de la época, en la que aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada. No tenía reparo en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos. No se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Siempre daba limosnas a los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo pleitos y discordias entre las ciudades de Perugia y Asís. Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. Cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad lo fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso. Francisco nos enseña a vivir la virtud de la humildad. Nos enseña a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás. Nos enseña el valor del sacrificio. Nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios. Pues Francisco fue fiel a la Iglesia y al Papa. Fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los sacrificios de la Iglesia y les pedía a los frailes a obedecer a los obispos. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Nos enseña lo importante que es sentirnos parte de la Iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. A
seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor.